El agua de la vida es un cuento popular alemán de los recopilados por los hermanos Grimm. En él nos cuentan de un rey que estaba muy enfermo, tanto que se creía que no tenía cura, hasta que un anciano les habló del agua de la vida. Sus tres hijos se lanzaron a la aventura de conseguirla, pero escuchemos el cuento y así sabremos qué sucedió. En un tiempo y un lugar muy remotos, hubo una vez un rey que se hallaba a las puertas de la muerte. Sus tres hijos estaban muy afligidos y lloraban juntos en los jardines del palacio. Se acercó a ellos un anciano que les preguntó amablemente por qué lloraban. Los hijos le explicaron que su padre tenía una enfermedad que nadie podía sanar, aunque lo habían intentado todo y consultado a todos los médicos del país. El anciano respondió: hay un remedio que desconocéis, el agua de la vida. Todos los que la beben hallan su curación, pero es difícil de encontrar. Dime dónde está, exclamó el hijo mayor, para que pueda ir en su busca. Pero el anciano no pudo decirle más. El príncipe corrió entonces a pedir al rey que le permitiera ir en busca de aquel remedio. Al principio su padre se negó, diciendo: el camino es demasiado peligroso, hijo mío. Es absurdo que tú mueras por intentar salvarme a mí. Pero el príncipe insistió, pensando que si lograba encontrar aquella cura, se convertiría en el hijo predilecto del rey. Se puso en camino lo antes posible y al cabo de poco tiempo se topó con un enano que salió a su encuentro y le preguntó: ¿a dónde vais con tanta prisa? Extremadamente irritado, el príncipe le respondió a gritos: enano estúpido, apártate de mi camino, y siguió avanzando. El hombrecillo se enojó tanto con aquella respuesta tan grosera que decidió hechizar al príncipe. Poco después, el joven se internó en una garganta que fue estrechándose cada vez más, hasta que ni pudo moverse ni dar la vuelta. Había quedado atrapado en las montañas. Entretanto, el rey fue debilitándose y palideciendo, renunciando a toda esperanza de volver a ver a su hijo. Su segundo hijo le imploró entonces que le permitiera también a él ir en busca del agua de la vida, pensando que si su hermano había muerto, él heredaría el reino. El rey se lamentó: ya he perdido un hijo. No obstante, el segundo hijo se puso en camino, tomando la ruta que había seguido su hermano. Al cabo de poco tiempo, también él se encontró con el enano, quien le preguntó: ¿a dónde vais con tanta prisa? El príncipe también respondió: enano estúpido, apártate de mi camino. El hombrecillo sintió el mismo enojo con este hermano tan impaciente y lo hechizó para que también él quedara atrapado por las montañas. Ahora el rey estaba más cerca de la muerte y su tercer hijo le suplicó que le permitiera ir en busca del agua de la vida. El rey no tenía fuerzas para negarse y de esta forma el Benjamín se puso también en camino y pronto se topó con el mismo enano, quien le preguntó, como había preguntado a sus hermanos: ¿a dónde vais con tanta prisa? El príncipe le respondió con cortesía: estoy impaciente por encontrar el agua de la vida para que mi padre pueda curarse. Luego, el enano le preguntó si él sabía dónde hallarla, y cuando el joven negó tristemente con la cabeza, el hombrecillo dijo: no desesperéis, amable príncipe, yo os diré a dónde debéis dirigiros. Esa agua mana de una fuente que se halla en un castillo encantado. Yo puedo ayudaros regalándoos esta barra de hierro y estas 2 hogazas de pan. Las puertas del castillo se abrirán únicamente cuando las golpeéis con esta barra. Dentro encontraréis
2 leones hambrientos, pero su hambre se saciará con este pan si vos se lo dais. Aseguraos de coger el agua de la fuente antes de la medianoche, porque entonces las puertas volverán a cerrarse. Agradecido, el príncipe aceptó los regalos y cabalgó hasta el castillo, donde hizo exactamente lo que el enano le había dicho. Las puertas se abrieron cuando las golpeó por tercera vez, y los leones aceptaron las hogazas del pan en silencio, dejándole el camino libre para entrar en el patio de armas. Allí encontró una suntuosa sala donde dormían varios príncipes encantados. Cogió los anillos que llevaban puestos, junto con una espada y otra hogaza de pan que allí encontró. Luego entró en la cámara interior, donde halló a una hermosa princesa que se regocijó al verlo. «Me habéis liberado», dijo, «y dentro de un año os casaréis conmigo». Luego le dijo dónde podía encontrar la fuente que contenía el agua de la vida. Tras coger agua de la fuente, el príncipe, exhausto, fue en busca de un lecho donde tenderse a dormir, despertándose justo cuando el reloj daba las 12 menos cuarto de la noche. Al alcanzar la entrada del castillo, en su huida, el reloj dio las 12 y las puertas se cerraron de golpe, enganchándole el talón. Pero el príncipe no le importó, ahora que había hallado la cura para la enfermedad de su padre. Cabalgó raudo como el viento hasta que volvió a toparse con el enano, quien dijo: «Habéis obrado sabiamente, pues con esa espada venceréis a grandes ejércitos, y esa hogaza de pan, aunque coman de ella, jamás se termina». El príncipe se resistía a regresar a casa sin sus hermanos, y cuando el enano le explicó que estaban atrapados en una tenebrosa garganta como castigo por su egoísmo, el joven se apiadó de ellos. Le suplicó que los liberara, y el enano accedió, no sin antes advertirle: «Tened cuidado con vuestros hermanos, porque son malvados». A pesar de ello, el hijo menor se alegró de ver a sus hermanos y les reveló todos sus secretos, incluyendo la historia de la princesa con quien se casaría al finalizar el año. Los 3 hermanos siguieron viajando juntos y atravesaron el mar hasta llegar a un reino azotado por la guerra y la hambruna. El rey y su pueblo estaban desesperados, y el príncipe Benjamín ofreció al monarca su espada y la hogaza de pan que nunca se terminaba, para que pudiera vencer a sus enemigos y alimentar a su pueblo. Luego, tras recobrar el pan y la espada, volvió a ponerse en camino con sus hermanos. Atravesaron otros 2 reinos que volvieron a hacer uso de la espada y del pan. Una vez más, los monarcas consiguieron salir adelante y los príncipes prosiguieron su viaje. Cuando zarparon rumbo a casa, los 2 hermanos mayores hablaron con envidia del Benjamín. «Como ha encontrado el agua de la vida para curar a nuestro padre, él heredará el reino y nosotros nos quedaremos sin nada». Por ese motivo urdieron un plan contra él. Hallándolo dormido en su barraca, cambiaron el frasco de agua curativa por agua de mar y se guardaron el agua de la vida para dársela personalmente al rey. Cuando los 3 hermanos llegaron al reino de su padre, el príncipe Benjamín le dio dichoso lo que él creía que era el agua milagrosa, pero naturalmente no surtió ningún efecto. El rey empeoró después de haber bebido agua salada, y el príncipe se ofendió cuando sus hermanos lo acusaron de intentar envenenar a su padre. Luego ellos trajeron el agua curativa y restablecieron la salud del monarca. El rey sintió una gran gratitud por sus hijos, quienes comenzaron a maltratar a su hermano pequeño, reclamando para ellos
la hermosa princesa. En secreto lo amenazaron con darle muerte si él revelaba su engaño. Por otra parte, el rey y su corte temieron que el hijo menor hubiera realmente intentado envenenar a su padre. Había que deshacerse de él. Pero el cazador real, que había recibido órdenes de dar muerte al príncipe mientras cazaba en el bosque, le reveló lo que habían tramado contra él. «Estimado cazador, por favor, déjame vivir», le suplicó el príncipe. «Te daré mis ropajes reales a cambio de tus viejas ropas, y jamás te guardaré rencor, te lo prometo». El príncipe escapó y el cazador regresó al castillo, fingiendo que había cumplido la orden del rey. Al cabo de un tiempo llegaron al castillo oro y joyas como obsequios para el príncipe Benjamín, procedentes de los reyes que habían salvado sus tierras gracias a su espada y a su hogaza de pan. Al saberlo, el rey empezó a inquietarse, preguntándose si, después de todo, su hijo tal vez era inocente. Lamentó su precipitada decisión de terminar con él y lloró cuando le habló de ello a su cazador. Aliviado por el cambio del rey, el cazador le reveló lo que había ocurrido en el bosque. Lleno de júbilo, el monarca anunció que había que encontrar a su hijo menor y traerlo a casa. La princesa del castillo encantado había regresado a su palacio y ordenado que construyeran un camino de oro. Quien cabalgue por el centro de este camino podrá entrar, pues él será mi futuro esposo. Pero quien cabalgue por los lados no debe ser admitido, dijo a los guardianes. El año había pasado y el hijo mayor emprendió el viaje para reclamar a la princesa y su reino. Cuando vio el camino de oro se dijo: «Sería una lástima pisar un camino tan valioso. Cabalgaré por el lado derecho». Pero cuando llegó a las puertas del castillo, le negaron la entrada. Y la misma suerte corrió el segundo príncipe. Entretanto, el hijo menor llegó al palacio. Cuando vio el camino se dijo: «Es digno de mi futura esposa», y galopó por el centro. Las puertas se abrieron y la princesa acudió a recibirlo. Después de casarse, la princesa le dijo que su padre quería pedirle perdón. El príncipe y su esposa regresaron junto a su padre. El rey lo abrazó y le prometió su reino. Sus hermanos huyeron a países lejanos. De los 3 hermanos, el único que consiguió el remedio para su padre fue el único que lo buscó llevado por el amor. Los otros 2 solo buscaban con ello enriquecerse y que les premiaran con bienes materiales. Y sucede que la codicia y el egoísmo nos impiden avanzar en el camino hacia nuestros propósitos. Sin embargo, y puedo dar prueba de ello, cuando lo que nos motiva es un acto de generosidad y de amor, la bondad, el buen trato a las personas, el desinterés nos ayudarán a conseguir nuestros deseos. El trato hacia los demás dice quiénes somos. No pasa inadvertido para las demás personas. Como trates a los otros, así te tratarán a ti. Los hermanos mayores eran envidiosos y avariciosos, y eso le jugó una mala pasada.